Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Este domingo habrá elecciones en 6 estados del país y la ola morena promete arrasar nuevamente, mientras que los partidos de oposición, precisamente PAN y PRD, y principalmente ellos dos, denuncian a Morena y a la Secretaría del Bienestar por utilizar los programas sociales para coaccionar el voto. ¿Es esta una elección de estado, como denuncian PAN y PRD, o la Secretaría de Bienestar solamente está haciendo su trabajo? Por cierto, ya prohibieron que se transmitan las mañaneras en algunos de esos estados. Veamos el contexto. El Partido de la Revolución Democrática presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral contra Morena por el reparto de tenis en Puebla y Tabasco. En un comunicado señaló que Morena continúa con la entrega masiva e indiscriminada de dádivas para coaccionar o comprar el voto a favor de sus candidatos. Además de la denuncia, el PRD presentó una queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por regalar y o rifar zapatos tenis color guinda con logotipo de Morena. El PRD también denunció ante la FEPADE a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, por repartir en Tamaulipas tarjetas de los programas sociales para adultos mayores y con discapacidad durante el proceso electoral. El pasado 19 de mayo, el Partido Acción Nacional también presentó una queja ante el INE y una demanda ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, FEPADE, por las prácticas de coacción, persuasión y malversación de recursos públicos a través de la Secretaría de Bienestar en Puebla. La denuncia es por la entrega de tarjetas de bienestar en los 6 estados donde habrá elecciones y busca que se detengan y sean castigados los funcionarios de la Secretaría de Bienestar y quienes resulten responsables de posibles delitos electorales, dijo el presidente de Acción Nacional, Marco Cortés. Se está usando los recursos públicos para beneficiar a los candidatos de Morena. Nos enfrentamos a una estrategia gubernamental que quiere establecer un pensamiento único, sin oposición y sin contrapesos. El PAN señaló que la Secretaría de Bienestar había distribuido tarjetas a la población de escasos recursos como parte del programa de atención a grupos vulnerables, lo que consideró rompe el equilibrio y la imparcialidad en el proceso y es una medida para cooptar a la población. La Secretaría de Bienestar informó que el programa de blindaje electoral entró en vigor desde el 31 de marzo en Puebla y Baja California y en Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas desde abril. Anotó que suspendió el alta de beneficiarios durante las campañas electorales, pero que no es obligatorio suspender programas sociales en ese periodo. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, la elección este fin de semana, que por cierto no va a haber sin filtro porque hay elecciones, pero evidentemente también es un tema que es la primera para Morena, en el estado en el poder, para el presidente López Obrador, sobre todo, que busca, por supuesto, retener o ganar más bien el estado de Puebla, que habían perdido y pasó lo que pasó desafortunadamente, pero por supuesto que va a querer tener mayores en todos los demás lados. ¿Qué está pasando con esto del uso de los programas sociales? Como les mencionaba hace ratito, salió por ahí una nota que el Instituto Nacional Electoral ya prohibió que se esté transmitiendo en esos estados donde hay elecciones la mañanera, lo cual es un poco tonto porque en redes sociales lo puedes ver, ¿no? En el Twitter, entonces ahí está la mañanera todos los días. Pero con el tema de los recursos públicos, sobre todo de bienestar social, ¿cómo lo están viendo? No. Tú que además sabes mucho de temas electorales, que estuviste en el INE en muchas Primero ocasiones. que en materia electoral es muy complicado comprobar la compra del voto. O sea, es de los delitos o infracciones, porque aplica como los dos, más difíciles de comprobar, porque tienes que demostrar que se lo diste a cambio del voto, que la persona efectivamente lo recibió a cambio de esto y ejerció su voto. Entonces, es muy difícil decir que porque se les esté dando dinero, entonces ya van a votar, y que si no les hubieran dado ese dinero, entonces no hubieran votado por Morena o por el partido en turno que está en el gobierno. Entonces, de entrada es muy difícil, y por eso la ley procura ser tan cuidadosa en la forma en la que regula los programas sociales. Ahora, no puede llegar a todo, no puede cumplir todo. Y hay programas sociales que se tienen que seguir distribuyendo aunque empiecen las campañas electorales, ¿no? Ni modo que dejaras de dar salud en los hospitales, que dejaras de dar educación, que dejaras de dar un programa que se da mensualmente a las madres solteras simplemente porque son campañas, pues eso sería en perjuicio de la población. Un poco lo que tiene que demostrar el gobierno es que ha estado siguiendo un programa, que ese programa se estableció desde que se definió el presupuesto y que van en un turno, que no es que le estén empezando a dar ahorita los apoyos a la gente de estos estados por ser elecciones. Sin embargo, pues es bien fácil salvar estas pequeñas regulaciones, y lo vimos durante mucho tiempo con el PRI, ¿no? Simplemente en la última elección del Estado de México, en la que se regalaban televisiones y salieron con su calendario a decir, no, es que así estaba programado, miren, y desde no sé cuándo ya habíamos
determinado que en esta fecha se iban a regalar las televisiones en el Estado de México. Entonces, pues yo creo que es algo que está mal, que va a ser bien difícil comprobar que es un delito, que se está cometiendo una infracción por parte de funcionarios públicos, pero que está mal éticamente, ¿no? Y que de alguna forma tendríamos que lograr que los funcionarios públicos no lo hicieran, no empezaran a otorgar estos programas en estados con elecciones justo en estos meses, ¿no? Hubieran podido hacerlo antes, hubieran podido hacerlo después, como muchos estados se van a tener que esperar porque todavía no les toca, ¿no? Martín. Estoy de acuerdo con Fernando de que la materia electoral y la regulación electoral es un galimatías espantoso. Yo diría dos cosas. Uno, así como consejo para los de Morena, no se confíen de los programas sociales, ¿no? Porque efectivamente en el PRI había un mito de que como eras beneficiario de X programa social y te lo recordaban en campaña, entonces por lo tanto ibas a votar por el PRI. Bueno, es que ustedes sí necesitaban Morena, ¿no? No, pero antes, 70 años, nada más. El problema es que las últimas encuestas eran muy claras. Los beneficiarios de los programas a los que iban los candidatos o los ayudantes de los candidatos y le decían, oye, acuérdate que tú recibes X programa social y es del gobierno en turno. Se enojaban y salían y votaban por el otro partido. Entonces, así como consejo para Morena, eso no jala, ¿no? Porque la gente se enoja y vota en contra. Segundo, efectivamente, los programas sociales son derechos, esos no se pueden suspender. Lo que se suspende durante la campaña electoral es la promoción de alguna personalidad o ciertos dichos en aras de la contienda, etcétera, que está, o sea, a mi juicio está sobreregulado en México, no sirve para nada, ¿no? Porque evidentemente, o sea, hay unas violaciones enormes a todo esto y lo que deberíamos hacer es migrar hacia en mi opinión, un financiamiento público mucho más robusto, mucho más sencillo, sin que el INE tuviera tantas facultades y donde partieras de la fiscalización de cuestiones muy objetivas, porque efectivamente comprobar que hubo un intercambio de votos, o sea, una compra de un voto es prácticamente imposible. Bueno, y perdón, nada más abonando, finalmente también la gente vota por cómo le está resultando un gobierno, entonces también que no puedas tú decir que eres el partido en turno que está generando todos estos programas, pues me parece mal, porque con base en qué decides si refrendaron un gobierno si no es por cómo, por los cambios que estás viendo, los beneficios que estás obteniendo, ¿no? Sí, pero gobiernas también y creas derechos. A lo que voy es que, o sea, en serio, la gente es, o sea, nosotros creemos que vivimos en los años priistas donde, ay, sí, lo que me da el gobierno, y ahorita salen y votan en contra porque es mi derecho. Prospera era derecho de los beneficiarios de Prospera, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo, bueno, si fuera por despensas y por desvío de dinero público, en 2018 el PRI hubiera arrasado. Y yo creo que la lección que nos deja 2018 es que a la gente ya no se deja comprar por una despensa, no cambia su voto por dinero. Es un electorado que cada vez cobra mayor conciencia de la responsabilidad. Así que quien quiera seguir apostando por esa alternativa, pues solo va a dilapidar su dinero, su fama pública y no se va a traducir en votos. Cuando escucho a Marco Cortés, pues digo, pues el León cree que todos son de su condición, pero María Luisa Albores pues es una persona con principios, es una mujer íntegra que no se prestaría a una estrategia de estas. Y luego vemos por otra parte, porque una cosa es el uso de los programas sociales, el supuesto uso, y otra que sí vemos los tenis ahí de Morena. Hay que decir que esos utilitarios están prohibidos en campaña y que constituyen un delito electoral, y que en la última reforma al Código Penal los delitos electorales fueron tipificados como graves. ¿Qué quiere decir? Que esto ya ameritaría pena corporal, es decir, prisión. Sí. ¿Qué pasaba antes? Prisión preventiva. Exacto. O sea, ya podía... ¿Y qué pasaba antes? Que como los delitos se traducían en multas no a personas, sino a los partidos políticos en general, pues era una invitación a que los competidores violaran la ley y que alguien más externalizara el castigo con un pago de multa que finalmente provenía de los impuestos que pagamos todos los mexicanos. Sí, eso está cambiando. Bueno, yo quiero pensar que el tamaño del problema es el tamaño de la solución, y así como nos hemos ido con la prisión preventiva durísimo, pues me gustaría que nos hubiéramos ido así con la veda electoral. Creo que tiene que existir, México tiene que ser un país más estricto con la veda electoral. Coincido un poco con lo que dice Fernanda en tanto sobre qué se basan para juzgar un buen gobierno, pero estando en un país que efectivamente tiene 70 años de clientelismo, pues sí me parece peligroso ver estas figuras que sobre todo se llevan bien con personas del gobierno, personas del Morena y tal. Puede ser peligroso si no hay una regulación muy clara, porque
nos fuimos muy lejos con la prisión preventiva, pero si no logramos aterrizarlo abajo, entonces no va a funcionar y no va a servir. Es ensayo y error porque es la primera elección, la de Baja California y la de Puebla, pero sí me gustaría ver que Morena sea el partido que ponga el ejemplo, en tanto aquí no va a haber, a pesar de que tenemos el apoyo del presidente en general y salgan los candidatos a decir eso, aquí no va a haber una intervención directamente del Estado, porque también a la población no le gusta eso y esas son cosas muy evidentes y son muy transparentes que ya no funcionan. Entonces sí me gustaría, yo no lo estoy viendo, pero me gustaría que fuera un poco más, digamos, más tajante y más duro en ese sentido, y sobre todo creo que se debió haber anunciado sí en la mañanera desde hace un rato, veda electoral, que no es, no de manera legal, pero sí de manera moral, en ese sentido. Bueno, no, primero que lo que se cambió fue la prisión preventiva, pero ya podía constituir un delito sobre una persona que ameritara prisión o lo que fuera. Y por otro lado están las infracciones, que es así la sanciona el INE y que pueden llegar hasta multas o quitarte la candidatura. Con FEPADE, ¿no? O sea, que tenías que iniciar una finalmente, averiguación. pero eso sigue siendo igual. El problema es que ahora, sin siquiera empezar la investigación, casi en el momento que se abre la carpeta, te pueden meter a la cárcel por un supuesto. Es donde yo no sé si la prisión preventiva soluciona el problema. Más bien lo que se tienen que hacer son investigaciones serias que te lleven a que una persona pueda terminar en la cárcel si cometió un delito, y que eso hasta ahora pues no se ha visto, también porque no ha habido tiempo, ¿no? Hay que ver qué pasa con estas primeras elecciones. Y en cuanto a lo que decía Estefanía, yo no necesariamente coincido en que la solución está en regular más la veda o en regular más a los funcionarios. Creo que tenemos que irnos más al otro lado de la moneda, ¿no? Con los recursos que se gastan en las campañas políticas, que de hecho el programa social que se está entregando no se entregue de manera discriminada, ¿no? Solamente se lo doy a los que votaron por mí y a los que no, sino que el ciudadano puede estar seguro de que el programa le va a llegar independientemente de por quién decida votar, que quienes manejen los programas sociales no sean funcionarios de partido, sean funcionarios de gobierno con una ética, ¿no?, absolutamente institucional. Que eso es imposible. Me parece, no, yo creo que sí es posible, yo creo que a eso tenemos que aspirar. No veo que hoy aspirar y demandar y trabajar para eso, ¿no? Pero eso me parece mucho más delicado a que alguien salga durante la veda a decir que un programa social, no sé, no creo que la yo recuerdo en las campañas previas, recuerdo a una persona que se llama Andrés Manuel y se apellida López Obrador, que decía: tomen lo que les estén ofreciendo, pero voten como quieran. Voten, el voto es libre, el voto es secreto, vayan y ejerzan su derecho a votar por quienes ustedes quieran, pero pues también quédense con lo que les estén ofreciendo, porque eso es de ustedes y los quitó la clase política, ¿no? Pero evidentemente sí hay que tener lo que tú dices, hay que demandar que haya autoridades que sean éticas y que no estén ni coaccionando el voto, ni prometiendo ayudas a cambio de este, ni demás, ¿no? Más límites para que sea más difícil que lo hagan. No, pues es que yo también, a ver, nada más una cosa, en materia electoral está sobre regulado, o sea, es impresionante, o sea, desde el financiamiento, o sea, para entender cuánto puedes poner una campaña, tú lo viviste, o sea, necesitas un doctorado. O sea, ¿cuánto puedo poner yo para mi propio? Yo nunca supe cuánto podía poner yo, o sea, cuánto me daba el Instituto Electoral Estatal, etcétera. O sea, en serio es muy complicado. ¿Sabe cuánta lana puede poner el propio candidato o candidata de su bolsillo para la campaña? No son tan difíciles. A ver, hay cosas que son de base, o sea, básicas. Es que son de base hasta que lo intentas probar, y ese es exacto. Por ejemplo, eso es a lo que yo voy. Creo que Morena tendría que estar apostándole un poco más a que no tendría que ser de manera legal en ese sentido la regulación, pero sí moral, y que existan límites claros. Es evidente que hay estados decir que es imposible donde los funcionarios no sean partidistas. Es meterle dinero a las fiscalías. Meterle dinero a las fiscalías. Es que no necesitas un doctorado para darte cuenta de cosas. Si estás en Morena, en un estado como Puebla, y luego el delegado es de Morena también, pasó de ser presidente de Morena a ser delegado en Puebla, pues entonces, y luego las personas que estaban en Puebla regulan programas sociales, se entiende, no ha pasado, pero si pasa, se entiende, y es difícil de probar, pues pero lo que decimos es que está mal. Se necesitan más recursos para la fiscalía, que tengan gente que puede ir a los eventos, que hoy no tiene. Hay dos blindajes de la nueva política social de López Obrador en contra de que se utilicen los programas sociales con fines electorales. El primero es la universalidad, que tienden hacia la universalización. Es decir, no puede haber un funcionario que diga quién sí y quién no puede entrar en función de sus filias o fobias políticas, sino que más bien... En teoría, no, porque es universal. Quien quiera registrarse, por eso, tiene todo el derecho. El empadronamiento está en un sistema, y ese sistema siempre se puede manipular. No, cualquier ciudadano que se acerque a una ventanilla pública del gobierno, cualquier ciudadano que quiera entrar a un programa y cumpla los requisitos de elegibilidad, lo puede hacer. Bueno, pero ya está el padrón, por cierto, ya con datos, ya se va a poder descargar, ya todo perfecto. Y el segundo blindaje es sin intermediarios.
Yo soy partidario de que sea así y además es un mandato de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y el segundo mandato es sin intermediarios, es decir, no va a haber alguien una organización intermediaria entre Estados y sociedad, sino que se entrega de manera directa el apoyo a las personas. Esos dos elementos, universalidad y sin intermediarios, blindan la política social de López Obrador. Bueno, pero sí necesitamos conocer esos padrones, sobre todo los programas sociales, que estén ya replicables, que los puedan usar quienes saben usar datos y demás, y que no sean nada más PDFs, ¿no? Y ese es un compromiso que además está por ley. Vamos a hacer una pausa. Regresando. Los empresarios están de acuerdo con la austeridad, pero dicen que todavía falta sensibilidad social y los resultados están afectando más de lo que benefician. Eso dicen los empresarios. Regresamos con este tema, punto y contrapunto.